Muy buena gente, estamos en un nuevo vídeo. En este vídeo, como sabéis, vamos a hacer el resumen del AMA. Este AMA está bastante interesante, lo único que pues han hablado un poco menos, pero han mostrado un poco más, ¿vale? Entonces os voy a poner también las imágenes de todo lo que han mostrado. Han mostrado el tier exacto de cada cosa. Nos han puesto como un cartelito diciendo qué tier es, el tier 2, tier 3, tier 4. Pero bueno, como ya digo, pues no han hablado mucho, pero hay cosas que comentar que son bastante importantes, como por ejemplo el tema de cuándo va a salir la Session, el tema de que no van a probar más contenido por los usuarios hasta que pues no terminen de hacer el capítulo 2, ya que no tienen equipo suficiente para afrontarlo y demás. Así que bueno, vamos a empezar con lo inicial, ¿vale? Que es lo que han dicho al principio, al iniciar. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero, nos han dicho que van a trabajar en la distribución de token y contenido en el capítulo 2 para que los nuevos jugadores no necesiten mucha ayuda. Esto quiere decir pues que van a intentar ayudar un poco con la distribución del token, ya que como sabéis la distribución actualmente son de 500.000 píxeles para VIP y landowner y 200.000 píxeles para free. Yo creo que los tiros van por ahí, ¿no? Que quieren como a lo mejor aumentar la distribución del token o cambiarla. Ahí no han dicho exactamente qué, pero el caso es que quieren trabajar en el tema de la distribución para que los nuevos jugadores pues no necesiten tanta ayuda. Luego también se cree que el Web3 es un cambio de juego en la forma en que los juegos crecen, que han hablado un poco también de lo que es Web3 y demás. Se plantea la pregunta de pues que cómo puedes recompensar directamente a los usuarios en lugar de a los anunciantes para hacer crecer tu juego. Luego también han dicho que es crucial aumentar el gasto neto de píxel en el juego para el futuro del proyecto. Esto se refiere a pues que es crucial aumentar el gasto pues de lo que tú gastas en píxel, ¿no? Para que haya como una utilidad del token, ¿no? Para que tú puedas gastar el píxel, ya que actualmente pues el píxel no se gasta en el juego. La única forma que se podrá gastar es en el futuro en la spec y bueno, y que también decían que iban a poner como industrias para comprar o algo así. Pero vamos, que el caso es que querían darle utilidad al token de píxel. Luego también se planea dividir al equipo de píxeles en 3 equipos. Un equipo de operaciones en vivo, sistemas centrales del juego y análisis de datos / diseño de incentivos. De esta forma pues distribuirán su equipo en 3 para ser más efectivos, ¿no? Y pues trabajar mejor. Luego también pues nos han dicho que se considera comenzar a desarrollar títulos propios que utilicen el token, monetizar el token y ofrecer incentivos. Esto de desarrollar títulos propios que utilicen el token, no sé si se refieren a que quieren empezar con el tema, no sé si sabéis, pero en una más session dijeron que querían hacer de Pixel como un universo de Pixel, ¿no? En el que pues cada persona tendría como su propio universo, ¿no? Que sería como su propio Terravilla, pero con un token para cada persona y, o sea, como un token por cada universo de píxeles y demás. Y por lo que dan a entender aquí es como que quieren empezar a desarrollar esos títulos, ¿no? Para utilizar su token en otras cosas, no solo en lo que es píxel. Y luego también pues que quieren pues monetizar el token y ofrecer incentivos, como por ejemplo puede ser pues el tablero de las guilds y demás, ¿no? También han mencionado que se siente más confianza en el proyecto y se espera lanzarlo en las próximas 3 semanas, pero que no hay garantías, así que pues tampoco lo toméis a rajatabla de que va a ser en 3 semanas, porque seguramente pase lo que la última vez pasó, y es que dijeron fecha y para esa fecha no lo tenían hecho. Así que bueno, estas 3 semanas, yo las tomaría como referencia, pero no las tomaría a rajatabla. No podéis decir, vale, en 3 semanas va a salir sí o sí. No han dicho eso, han dicho que ellos aproximan que será en 3 semanas, pero que no lo saben, ¿no? Que no hay garantía 100% de que lo vayan a hacer en 3 semanas. Así que bueno, pues sería pues casi un mes más de espera. Esto pues obviamente seguramente a la comunidad no le vaya a gustar. Yo cuando lo he escuchado me queda un poco loco, digo, pero no puede ser que les quede tanto, porque en el anterior AMA Session, si recordáis, dijeron que llevaban un 95% y que les quedaba solo un 5%. Entonces claro, al decir esto a mí por ejemplo me ha chocado, porque digo, no entiendo, pues si tenían 95% y solo queda 5%, ¿cómo puede ser que te quede un mes por delante? ¿No? A ver, yo supongo que será porque tienen que arreglar muchas cosas. Yo creo que el tablero de las guilds no lo tienen hecho, ya lo dije en el anterior AMA Session, ya lo dije, que yo creo que el tema de las guilds y de la LAN creo que todavía no lo tienen terminado del todo. Esto como que están perfeccionando algunas cosas y terminando de retocar algunas cosas. Luego también el tema del tablero de las guilds, no sé cómo lo van a hacer, porque si os dais cuenta, actualmente hay 700.000 píxeles para el tablero normal, que es el tablero para los jugadores, y luego habría otro tablero que
sería para las guilds. Entonces yo lo que estuve pensando en los 2 días es, si hay 700.000 píxeles y va a haber 2 tableros, va a haber el de las guilds y de los usuarios, ¿cómo van a hacer para distribuir esos 700.000 píxeles? La única forma que yo le veo es una de dos: o añaden más píxeles diariamente para lo que es el tema del tablero de las guilds, o los píxeles que ya dan a diario, que son 700.000 píxeles, 500.000 para VIP y Landowner y 200.000 para Free, tendrían que distribuir esos 700.000 píxeles entre 2 tableros, entre el tablero de usuarios y el tablero de las guilds. No sé si me explico, pero yo creo que se entiende. Habría que dividir lo que es el capital total que tienen ellos para dar diariamente, habría que dividirlo en 2 partes. Entonces quedaría menos píxel para el tablero de los jugadores y quedaría menos píxel para el tablero de las guilds, o sea, de tal forma que se dividiría totalmente el píxel por día. Entonces yo supongo que lo que harán ellos será meter otra pool, ¿no? Otro apartado diario de píxel para lo que sería el tablero de las guilds, porque si no, si reparten 700.000 píxeles entre 2 tableros, entre usuarios y tablero de guilds, va a ser una locura. O sea, no sé, eso no sé cómo lo van a hacer, y por eso yo creo que aún no tienen terminado esto, porque están pensando cómo hacerlo, porque es algo muy complicado en el que, como la caguen un poco, lo más mínimo, se podría joder bastante el juego. Entonces, tener en cuenta que tienen que ir poco a poco, pensando muy bien las cosas con cabeza, porque no sería el primer juego que hace un cambio en el juego y el juego pues se cae y se va el token se va a la mierda, y pues al final el proyecto pues se va a la mierda, ¿no? Como pasa con otros proyectos, incluso con Axie Infinity, aunque no sé cuál fue el desencadenante en Axie Infinity, no sé qué desencadenó eso, pero el caso es que hay juegos que rentaban un montón en su día, y de repente pues hicieron un cambio en el juego y el juego pues se fue a la mierda. Entonces, tener en cuenta que tienen que hacer las cosas con mucho cuidado, mirando todo muy bien y repasando cada cosa que hacen una y otra vez. O sea, no pueden hacer una cosa y sacarla al instante. Tienen que probarlo, tienen que ver todas las posibles variables de qué puede pasar, qué otra cosa puede pasar. Un fallo en el juego puede ser el desencadenante para que ese juego sea no su fin, pero que deje de ser un juego tan bueno, ¿no? Como por ejemplo Axie Infinity, a día de hoy puedes sacar dinero, pero no puedes sacar el dinero que sacabas antes en su día, ¿no? Que fue como su momento más top. Entonces ellos lo que quieren es que el juego no muera, por eso lo que están haciendo es pues alargar esto, porque tienen que hacerlo muy bien, y yo creo que el tema es ese, que están haciendo el tema de las guilds. La LAN creo que más o menos lo tendrán ya hecho, aunque a lo mejor le falta una cosita más, como por ejemplo cómo se entra a las mazmorras, ya que no han mostrado cómo se entra a las mazmorras, porque dijeron que la entrada iba a estar desde las LANs, de tal forma que si no tienes una LAN no tienes acceso a las mazmorras. Entonces habrá que ver cómo hacen el acceso. Todavía no nos han mostrado ningún avance de las mazmorras, y yo creo que es porque no lo tienen hecho todavía, porque ya os digo, lo están perfeccionando todo, lo están haciendo todo. No es un equipo muy grande y no da más. Entonces, bueno, una vez explicado esto, vamos a terminar. También han dicho que esto es bastante importante, gente, se discute la posibilidad de resetear los niveles de las skills en el capítulo 2, y se menciona la introducción de Farm Hands para pruebas. ¿Esto qué quiere decir? Que están pensando en la posibilidad de resetear las skills, a los niveles de las skills. Ojo con esto, porque puede ser algo que a la gente no le guste, ya que, como sabréis, todos nos estamos viciando a subir skills, otros más que otros, ya que hay gente que está subiendo muchísimo más las skills. Hay gente que tiene el farming a lo mejor al level 50 y pico, al level 60. Nosotros tenemos a gente en la guild que tiene el farming al 46, al 47, al 48, al 49. Es una locura la de Scarrots que planta la gente diariamente. Yo lo estuve hablando el otro día en la guild, y había gente que plantaba como 5.000, 6.000 Scarrots diarios o más, incluso 8.000 creo que escuché. Entonces esto va a ser algo que a la gente no le va a gustar, porque como resetea los niveles de las skills, hay mucha gente que se va a enfadar, y con razón, porque es gente que está viciándose mucho. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues tampoco es que haya subido mucho las skills, la verdad. No, estoy subiendo un poco y tal, pero tampoco es que me haya subido yo aquí 40 niveles, me he subido a lo mejor 20 niveles, ¿no? 25. Pero hay gente que se ha subido una locura. Hay gente que en un mes habrá subido 50, 60, 70 niveles. Es una locura, ¿eh? Estamos hablando de 50, 70 niveles en total. En plan, a lo mejor en una skill se ha subido 20 niveles, en otra se ha subido 15, en otra se ha subido 10. O sea, es una locura de niveles y una locura de horas farmeando para subir esas skills. Entonces, cuidadito con esto, porque podría ser que reseteara los niveles de las skills en el capítulo 2. Luego también ha mencionado sobre nuevas
colecciones de NFT. La verdad es que están muy cansinos con el tema de las colecciones NFT. Creo que esto es porque la gente hace mucho hincapié y pregunta mucho sobre las nuevas colecciones de NFT. Pero vamos, ya os digo, la respuesta es la misma. Dice que indican que constantemente se lanzan nuevas colecciones debido a la gran cantidad de solicitudes recibidas. Esto pues se refiere a que tienen muchas solicitudes y que pues lo que han dicho muchas veces que no tienen tanto tiempo para centrarse en el tema de las colecciones de NFT. Más que nada porque no dan abasto, ¿no? Y no lo prioritario no es las colecciones NFT, diría yo. Pero bueno, yo supongo que estarán trabajando también en añadir nuevas colecciones. Como sabéis, tienen que sacar la colección de Mickey Mouse, que llevan bastante tiempo, no los de Pixel, pero sí los de Mickey Mouse, diciendo que lo van a meter en el juego, que lo van a meter, pero de momento no creo que les haya respondido Pixel, por eso la gente hace tanto hincapié y pregunta tanto sobre las nuevas colecciones. Pero vamos, es lo mismo de siempre dicen que no están trabajando en ello, pero en el anterior AMA Session, si recordáis, dijeron que están trabajando en ello, pero que no era su enfoque principal y que no tenían tanto equipo como para centrarse también en el tema de esto, pero que ellos querían lanzar nuevas colecciones, ¿no? Y bueno, lo hemos visto con Pixel Chivis, lo hemos visto también con una colección que se llama Envy, que es una colección un poco rara, que es como una llama o algo así. Pero bueno, básicamente han metido varias colecciones, lo que pasa es que pues no han metido todas las que la comunidad le gustaría, ¿no? También metieron el Kydro Spark Switch, como sabéis. Entonces bueno, van metiendo, pero pues la gente quiere muchísimas más colecciones, ¿no? Vamos, yo creo que no es lo esencial y lo más prioritario actualmente. También se confirma que se han estado mejorando los tutoriales de incorporación al juego, aunque la mayoría del trabajo se ha centrado en los jugadores existentes. Esto se refiere al tema de tutoriales al inicio del juego. Pero vamos, por lo que dicen, se han centrado más en los jugadores existentes que en los jugadores que estén entrando al juego. Porque yo creo que el tutorial está bastante bien, pero sí que es verdad que dicen que lo han estado mejorando y tal. Pero vamos, yo creo que está bastante bien de por sí. Pero bueno, si dicen que lo están mejorando, pues oye, pues una cosa más que están añadiendo, ¿no? Digamos. Se menciona que muchas habilidades se van a consolidar y se ha incorporado talento en diseño para que las habilidades tengan más sentido. Esto de que consolidar se refiere a que hay muchas habilidades que se van como a juntar en una. Por ejemplo, yo diría que cerámica y metalwork creo que a lo mejor irán de la mano ambas, ya que pues creo que es más o menos lo mismo. Cerámica, metalwood va a ser como lo mismo. Entonces lo que se refiere aquí es que van a juntar como varias skills en una. Supongo que serán skills que tengan que ver una con la otra, no te van a meter aquí el pollo con, no sé, con la forestación, obviamente. Supongo que serán skills que tengan sentido, por ejemplo, no sé, forestación y woodworking o cosas así, ¿no? No creo que te metan un pollo con la forestación, la verdad. Pero bueno, que van a juntar varias skills. También se anuncia que los árboles van a cambiar por completo en el capítulo 2. Esto también pues lo vimos en la anterior Mass Session, pero en esta Mass Session nos lo han enseñado más detalladamente, ya que nos han enseñado qué árboles son de cada tier, lo cual está bastante bien porque cada uno iba haciendo sus especulaciones, pero realmente no sabíamos qué tier era cada uno. El dorado era obvio que era el más grande de todos, y pues el más grande, el mejor, el de más tier, eso creo que era obvio, pero bueno, por si acaso nos lo han confirmado en esta Mass Session. También nos dicen que van a haber algunas conversiones en objetos originales. Esto dice que básicamente que van a hacer cambios en algunos objetos, como podría, no sé, ser el tema de las industrias, del hacha, no sé, pues de las tijeras para podar, de las regaderas para regar, que van a hacer como algunos cambios, digamos, ¿no? Pero pues no nos han dicho todavía qué cambios, pero bueno, que algún cambio harán. Esto era algo obvio, ¿no? Pero también nos lo han dicho para que lo tengamos en cuenta. También respecto a las aprobaciones de envíos de contenido, esto se refiere hay un apartado en Pixel, que no sé si lo sabéis, que es para añadir decoraciones propias de cada usuario, ¿no? Por ejemplo, si sabéis, si conocéis el tema de las guilds, hay una guild que es la guild de Thief, que es la guild más grande que hay en el juego, y pues tiene, por ejemplo, decoraciones, ¿no? Pues dicen que las aprobaciones de contenido generado por el usuario, que básicamente las decoraciones o cosas que tú quieres añadir como decoración, no aceptan obviamente industrias o algo así, aceptan solo decoraciones, cosas visuales, que dicen que, pues, que se informa que las aprobaciones están pausadas temporalmente debido a la capacidad del equipo. Esto pues lo han comentado varias veces, que no es un enfoque, es como el tema de las colecciones NFT, no es un enfoque y no tienen la capacidad del equipo como para centrarse en todo, ¿no? Esto pues lo han dicho varias veces, pero bueno, por si acaso aquí lo recalcan otra vez para que la gente lo tenga en cuenta. Se redujo el precio y se retomarán las revisiones cuando sea posible. Pues esto se refiere a porque han reducido el precio de las decoraciones, que bueno, ellos lo llaman UGC, y creo que en inglés es como la abreviatura de decoraciones o algo así. Entonces bueno, pues esto sería, no, ya
os digo, no es muy largo, pero os voy a dejar a lo largo del vídeo todas las imágenes que han ido poniendo ellos. Así que, pues bueno, esto sería el Llama Session. Lo más importante a recalcar sería el tema de las skills, que recordar que la gente, bueno, todos en sí estamos subiendo skills como enfermos y están hablando de la posibilidad, no la han confirmado 100%, pero ahí está la posibilidad ahí de que eliminen los niveles de las skills, en plan que reseteen por completo, o sea que empecemos todos de cero básicamente. Yo no sé si harán eso, pero bueno, si lo hacen, pues supongo yo que lo harán por algo, no lo sé, pero sí que es verdad que sería una liada, porque quiere decir que todo lo que hemos subido es como si no lo hubiéramos subido, entonces no sé, ahí es como que estarían apoyando más al tema bots, ¿no? Estarían como apoyando más el tema bot, ya que las skills es lo único que diferencia de una persona real a un bot, entonces no sé por qué harían eso, pero bueno, si lo hacen supongo yo que lo harán por algo, no sé, pero pues eso, tener en cuenta que puede ser que reseteen los niveles de las skills, así que cuidadito con eso sería lo más importante a recalcar. Y bueno, el tema de los tiers también, ¿vale? Que nos han mostrado las fotos qué tier es cada cosa, que pues como ya he dicho lo pondré en el vídeo. Así que bueno gente, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo, siempre intento resumir lo máximo. Si veis que me ha faltado alguna cosa es porque no era muy importante eso. También hay mucha gente que está hablando de los tiers de las semillas y demás, que en la página de Pixel, como ya sabéis, pues están como, te ponen como niveles de las semillas, o no sé si era la página de Pixels o no sé dónde era, pero había una página que te iba diciendo como los tiers de las cosas. A ver, yo no haría tanto caso a las páginas porque ya sabéis que Pixel puede ser que lo cambie de un día para otro, entonces, pero bueno, tened en cuenta que cada semilla será un tier, y lo más probable es que las semillas que tenemos actualmente sean de nivel 3, nivel 4, nivel 5, ¿no? O sea, tier 3, tier 4, tier 5. Pero bueno, dicho esto, gente, muchas gracias por ver el vídeo. Dejadme en los comentarios qué os parece el tema de esta Llama Session, qué os ha parecido lo que han dicho. Y bueno, que también si no estáis suscritos, os recomiendo que os suscribáis, que tenéis el botón de suscribirse aquí abajo, y en la descripción os dejo mi Discord para todo el mundo que quiera pertenecer a mi comunidad. Dicho esto, muchas gracias y hasta el próximo vídeo, gente. Chao, chao.